El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este 25 de mayo del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy, simplemente un resumen de las noticias que vamos a desarrollar durante el programa, mensaje de la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, quien sostuvo reunión con Julio Borges y Leopoldo López. En reunión con comisionado para Relaciones Exteriores del Gobierno Interino de Venezuela, Julio Borges y Leopoldo López, resalté el apoyo de Estados Unidos a un resultado negociado que lleve a elecciones libres y justas en Venezuela y compartí preocupaciones sobre la crisis humanitaria en nuestro país. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Además, Movimiento Ciudadano consignó ante el Consejo Nacional Electoral designado por la Asamblea Nacional Oficialista una solicitud para activar referéndum revocatorio. En Venezuela las situaciones se repiten, de esto vamos a hablar durante el programa. Lo decimos por la experiencia que tuvimos hace algunos años con una iniciativa de esta naturaleza. Además, Médicos Unidos de Venezuela advierte de 16 nuevos fallecimientos de personal del sector salud producto del COVID-19 con criterio de esta enfermedad. Hablaremos, ya la cifra llega a 582 según un tuit que publicaban en redes sociales, mientras voceros oficiales reportan 2.528 fallecidos totales en el país. Destacan, bueno, la lamentable situación de los trabajadores de salud en Venezuela. Y China propinó, según el análisis de algunos medios de comunicación internacionales, sorpresivo golpe económico al régimen de Maduro. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Aníbal Sánchez, es consultor, analista, estuvo vinculado a la mesa de la Unidad Democrática, conoce perfectamente el tema que vamos a debatir en esta parte del programa. De hecho, es articulista del portal Caraota Digital y él titulaba, creo que su último trabajo, La ruta de un revocatorio por ahora no es segura. Inicio conversación con él a partir de este tema. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariale, y buenas tardes a tu audiencia de Conexión 750. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa. Inicio a partir de la premisa que usted expresa en este artículo de Caraota Digital y agregaría más. El analista, periodista especializado en el área electoral Eugenio Martínez aseguró recientemente en un video que pedir el revocatorio en las actuales circunstancias sería una locura. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que primero para pedir un revocatorio tienen que darse las condiciones técnicas y las condiciones políticas para poder completar eso, aparte de las condiciones jurídicas. Son tres tipos de condiciones que tenemos que tener para poder convocar un revocatorio. Las condiciones jurídicas están estipuladas en el mismo artículo 72 de la Constitución, es decir, que tendríamos que esperar que ocurra la mitad del periodo para el cual fue electo el candidato al cual tú tienes esa intención de solicitarle el revocatorio. Es decir, que en el caso de Nicolás Maduro tendríamos que esperar hasta el año 2022. Lo que sucede es que como existe un procedimiento que es bastante engorroso para hacer esta convocatoria, debido a que no existe una ley, Mariale. La misma persona que seguro están escuchando y que tienen un poco de interés en el tema, cuando lean la Constitución, el artículo 72, van a encontrar que en sus últimas 3 líneas te dice que estos procedimientos de referéndum deben ser regidos por una ley el cual están en omisión, una ley en que ocurrieron en omisión los parlamentos anteriores porque esa ley no está hecha. Parece mentira que cuando siempre estaba el referéndum revocatorio entre las vías, entre los tableros que se pueden utilizar para la resolución del conflicto político, no se han abocado en el tema de hacer esa ley como es debido. Al no existir la ley, Mariale,
el CNE simplemente regula el procedimiento que está en la Constitución a través de una resolución. Y ya tenemos la experiencia, tú lo decías en la introducción, la experiencia de lo que pasó en el 2016, cuando trataron de regular el revocatorio a través de una resolución 070906 del 2007, en la cual hacía el procedimiento realmente engorroso. Estamos hablando de que, imagínate, Mariale, tienes que constituirte en un grupo de electores, es decir, tú tienes que salir a recoger el 1% de la firma del padrón electoral para constituirte en grupo de electores, para que ese grupo de electores sea el convocante de un referéndum revocatorio. Esa es por una de las partes así muy rápida lo que te puedo explicar de lo por qué es necesario hacer una ley que regule este procedimiento de manera que facilite por esta vía convocar un revocatorio. Lo otro que está dentro del mismo artículo 72 es que tienen que darse algunas condiciones, unas condiciones que tienen que ver con el índice de concurrencia, es decir, tiene que participar el 25% de las personas inscritas en el registro electoral. La opción que activa el referéndum tiene que sacar más votos de la persona que defiende o que se niega a ser refrendado. Y lo más importante, que se basa prácticamente en el artículo mío de la carota digital, es que la opción solicitante tiene que sacar un número de votos mayor a con la que fue electo Nicolás Maduro. Es decir, que estaríamos hablando de que la oposición tendría que sacar más de 5.600.000 votos. Y en más de 6.500.000 votos, y es decir, prácticamente eso ahorita es prácticamente imposible porque no están dadas las condiciones, no está todo el sector opositor activado en esta propuesta de ir a un referéndum revocatorio. Muchas de esas personas que firmarían o que firmaron en anteriores referéndums revocatorios están fuera del país, y fuera del país el registro electoral lo que tiene Mariale son 106.000 electores, es decir, no están dadas ni las condiciones técnicas ni están dadas las condiciones políticas, aunque sí a lo mejor en el mes de enero pudiéramos cumplir lo que es la condición jurídica de tener cumplido la mitad del periodo. Entonces son varias cosas que tienen que aglutinarse. Mi recomendación para estas personas siempre está del tablero del referéndum revocatorio, es no obviarlo, pero indudablemente facilitar. Tú tienes que crear estas condiciones. Si hace falta una ley, hay que trabajar el proyecto de la ley. Quien les habla, Aníbal Sánchez, de hecho yo puse por ahí algunos tweets, ya porque sí tengo un proyecto, una idea de lo que pudiera ser un proyecto de referendos, porque eso indudablemente está dentro de las, vamos a decir, de las armas o de las salidas democráticas que se le pudiera dar a la salida de la crisis de gobernabilidad en Venezuela, pero yo me gustaría esperar un poco los resultados de las elecciones regionales y municipales pautadas por este año, porque prácticamente vamos a decir, la votación absoluta que obtenga la oposición este año es la que nos podría decir si realmente existen las posibilidades de convocar un referéndum revocatorio, de convocarlo cuando dan las posibilidades de triunfo, porque a lo mejor todo el mundo llega y me dice que el 1% para activarlo puedo conseguirlo, incluso el 20% para convocarlo, pero realmente podremos sacar más de esos 6 millones de votos para que sea efectivo el referéndum. Eso hay que esperarlo. Yo creo que la evaluación de los resultados electorales de este 21 de noviembre es muy importante. Ahora, ¿cómo revocar a un presidente considerado como ilegítimo por la Alternativa Democrática y buena parte de la comunidad internacional? Bueno, hay que ver qué defines tú o cuál es tu concepto de que no es reconocido por la buena parte de la oposición. No es solo la mesa de diálogo, no es solo los diputados de la Asamblea Nacional, porque ahora incluso ese factor cercano al vamos a decir, al diputado Guaidó, tenemos información y es de opinión, es de conocimiento público que, por ejemplo, su vocero Freddy Guevara está negociando, está sentándose con representantes de este gobierno de Nicolás Maduro. ¿Estaría dándole entonces algún reconocimiento? También es verdad que algunos representantes, por ejemplo, de la Cancillería Española han estado en el país. También es verdad que algunos representantes del Grupo de Contacto Internacional han estado en el país. También es verdad que incluso el voceros de la Unión Europea, el Grupo de Oslo, todos esos han expresado. Ahora, ellos lo que dicen es que la salida a la crisis de gobernabilidad de Venezuela tiene que ser dentro del camino pacífico, dentro del camino democrático y dentro del camino electoral. Y dentro del camino electoral, Mariale, te traje este punto, porque una de las opciones que podría optarse
a través después de una mesa de negociación, de acuerdo, de resolución de conflictos, que es prácticamente la instancia que debería centrarse ahorita o abocarnos todos en que eso ocurra. Una de esas soluciones podría ser indudablemente que el gobierno acepte ir a un referéndum revocatorio y aceptar Pero es sus que resultados. justo ahí está el problema inicial. Bueno, la legitimidad a Nicolás Maduro, según sectores de la Alternativa Democrática, el propio presidente interino Juan Guaidó y varios gobiernos democráticos, se la da el control de la Fuerza Armada. Eso por un lado, pero es que ya se intentó un referéndum revocatorio y sabemos cómo terminó. Utilizaron los tribunales, una situación absolutamente anómala al margen de la ley para obstaculizar una iniciativa ciudadana que en ese momento tenía el apoyo de buena parte de los venezolanos. Usaron los tribunales mariales precisamente porque la convocatoria fue hecha a través de discrecionalidad de un directorio del CNE, el cual, al no estar hecha la ley, usaron una resolución 070906 del 2007 para crear unas instancias, crear un escollo, hacer prácticamente imposible. Nosotros decimos en el argot político, blindaron la figura del presidente para que fuera imposible lograr el revocatorio. Por eso que te decía que si algún sector piensa que debemos abocarnos a trabajar el tema del revocatorio, probablemente tú tienes que ir creando esas condiciones para que no suceda lo que tú estás diciendo del 2016. Eso del 2016, al tomar esa decisión, incluso a veces hay que reconocer que hubieron errores. Quizá uno de los errores en esa oportunidad no fue hacerlo a su tiempo. Uno de los errores de esa oportunidad está en que los activantes o los que manifestaron la voluntad de querer activarlo no conocían el procedimiento exacto de estas resoluciones. Incluso hay varias cartas donde tú simplemente expresas la manifestación o la voluntad de querer revocarlo, y estaban mal hechas porque tenía que ir a juntarle unas firmas del organismo que lo estaba convocando y no se hizo. Todo eso hizo a que se fuera retrasando el proceso. Incluso, Mariale, a lo mejor algunos de ellos nos están escuchando, hoy vimos y fue noticia como un grupo, no quiero decir los nombres, de algunos juristas, diputados, gobernadores, de todo, estaban en la idea de convocar un referéndum revocatorio, y lo primero que ellos saben, porque se lo justifica en la misiva en función de esta resolución del 2007, y saben que se tienen que constituir en un grupo de electores, pero todo lo que hacen no es el procedimiento exacto para constituir un grupo de electores. Para constituir un grupo de electores el formato no es una misiva que yo preparo en mi computadora. Esa planilla existe en el CNE, no en este CNE, en el CNE anteriores. Y simplemente tienen que ir unos 5 promotores con una copia de la cédula y ponerle una denominación a ese grupo de electores, y se le da un instrumento para que salgan a recoger el 1%. Entonces, ¿por qué hacer mal las cosas? Porque primero no empaparse, porque no primero enterarse de cómo es la operación para activar ese mecanismo y hacerlo. Y yo creo que políticamente, Mariale, tampoco te vamos a caer encima a las personas que piensan que por el revocatorio es la salida, pero si alguien piensa que lo es, los otros también pudieran estar activando otras instancias como debería ser, pues. Claro, pero el problema radica, y probablemente por eso la disertación que publicaba en redes sociales Eugenio Martínez, en la crisis política, es decir, el pecado original de las elecciones de 2018 y la voluntad política, nula voluntad política del régimen de Nicolás Maduro de permitir una transición a la democracia, y mucho menos someterse a un referéndum revocatorio, como ya ocurrió en su oportunidad. ¿Qué opina usted? Bueno, el referéndum revocatorio, la única vez que ha ocurrido en Venezuela fue en el 2004, y se usó prácticamente otra triquiñuela. En aquella oportunidad indudablemente no existía esa resolución es del 2007, incluso yo no pongo en duda que la resolución surgió a raíz que en el 2004 fue posible activar el referéndum revocatorio. Ellos no se iban a exponer sabiendo que los números del presidente no son los mismos números de aceptación que tenía Chávez en el 2002, en el 2003 y en el 2004, en lo que puede tener Nicolás Maduro para el día de hoy. Ellos previendo eso, de que mira, que este mecanismo, si no lo regulamos, si no ponemos algunas alcabalas, hace posible que lo convoquen en un futuro, y por eso creo que salió la resolución. Ahora, de que Eugenio emite esas opiniones, habrá que consultarle a él,
también Eugenio, bueno, aparte que es articulista, conocedor del tema electoral, incluso hay que decirlo, Eugenio Martínez hasta hace nada era uno de los precandidatos, estaba en la lista de los elegibles para ser de rector electoral. Yo no pongo en duda que Eugenio pudiera tener el conocimiento necesario para ser un buen rector, así como tampoco lo pongo en duda que lo tenga Enrique Márquez o que lo tenga el mismo Roberto Picón. Son personas ahora que están en juego, se están enterando de todo esto, del revocatorio, incluso a ellos se les solapa con otro problema que vienen transitando, que es que está en proceso un proceso electoral para la escogencia de 23 gobernadores, de casi 2.500 concejales, de unos 257 parlamentarios regionales, y entonces indudablemente todas ellas son actividades que van solapadas, pero precisamente es que la actividad esta de hacer grupos de electores y de convocatoria al referéndum revocatorio no está en su tiempo. Okay, ahorita lo que está prácticamente trabajando en el CNE, de hecho hoy se va a discutir en la Asamblea Nacional, que tú calificas de una forma, se va a discutir un tema que tiene que ver con los índices poblacionales, un tema que indudablemente también tiene que ver cuando tratamos el tema de las garantías y condiciones, porque a partir de esos índices poblacionales que apruebe hoy la Asamblea, que viene la construcción de los circuitos electorales, y esto nos ha llevado en anteriores procesos electorales a innumerables denuncias por el número de cargos a elegir, de que por qué se favorece en una zona, porque en zonas de confort o de zonas donde indudablemente el voto es de tendencia más opositora, el número de legisladores disminuye y cómo aumenta en otras zonas donde indudablemente el voto históricamente ha favorecido al gobierno. Pues ese tipo de cosas hay que estar encima de ellos, es un tema bastante difícil, es muy técnico a veces para estar tratándolo por estos medios y que las personas le presten debido atención y sobre todo que les quede alguna información importante para después puedan decir ellos, sacar cada uno sus conclusiones. Aníbal Sánchez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Él es consultor, analista electoral, formó parte del equipo de la Mesa de la Unidad Democrática hace algunos años, articulista de Carabota Digital. Bueno, presentando opinión, análisis acerca de esta iniciativa que se ha presentado el día de hoy, que genera tantas reacciones. Efectivamente, ya pasamos por esta situación con el propio Nicolás Maduro. Allí pusieron todos los obstáculos, ustedes lo recordarán. Finalmente utilizaron los tribunales al margen de la ley, pasando por encima de la Constitución para obstaculizar esta iniciativa. Por cierto, en esta oportunidad no se toma en cuenta, o por lo menos no lo escuchamos en las declaraciones hoy, de este grupo de ciudadanos, los vamos a analizar seguramente en los próximos días, a los venezolanos que están en el exterior. Casi 7 millones de ciudadanos, casi 4 millones, según cuentas del propio Eugenio Martínez, tendrían derecho de participar, de votar, y eso hace la diferencia en cualquier elección. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios.
por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas de las informaciones más destacadas a esta hora en Venezuela y el mundo. En un tuit, el embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Story, publica la traducción del mensaje de la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield. Ya lo comentamos con ustedes al inicio. Ella sostuvo reunión con representantes del gobierno interino, reconocido así por la administración del presidente Joe Biden, en reunión con el comisionado de Relaciones Exteriores. Está allí con Julio Borges, con Leopoldo López. Resaltó el apoyo de Estados Unidos a un resultado negociado que lleve a elecciones libres y justas en Venezuela. Sobre las negociaciones, el diputado Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular, aclaraba lo que está ocurriendo, los avances con relación a este tema, y respondía a declaraciones de Nicolás Maduro. El país no está para malos chistes, decía él. Planteamos un acuerdo para salvar al país, no para obtener candidaturas. Cualquier encuentro que tenga con miembros del régimen será confirmado por mí, tal y como lo he hecho antes. No está planteada una reunión mía con Maduro, como reflejaron algunos medios. De iniciar la fase de negociación para lograr el acuerdo sería anunciado formal y públicamente. Ojalá, decía él, el régimen lo asuma con seriedad. Venezuela necesita un acuerdo que genere ayuda humanitaria, vacunas y elecciones libres. Bueno, lamentablemente, si el régimen de Nicolás Maduro actuara con seriedad, no estaríamos en la situación en la que estamos. Esto lo decimos nosotros, mucho menos pidiendo el ingreso y el acceso a vacunas para nuestro país. Movimiento Ciudadano, lo dicho, consignó ante el Consejo Nacional Electoral solicitud de activación de referéndum revocatorio presidencial. Nickmer Evans, líder del Movimiento Democracia e Inclusión, dijo que esperan que la propuesta sea incorporada en la negociación entre el régimen y la oposición liderada por Juan Guaidó. Y efectivamente, por eso hacíamos alusión al tema de la voluntad política o los acuerdos políticos para que una iniciativa como esta tenga éxito o tenga algún sentido, porque es que ya sabemos la actitud que asumió el régimen en su momento, el propio Nicolás Maduro, todos los obstáculos que puso para impedir un revocatorio en su contra. Eso llegó hasta los tribunales, insistimos. Médicos Unidos de Venezuela, reporte del 24 de mayo. Ellos decían, se recibe información de 16 nuevos fallecimientos de personal del sector salud con criterios para COVID-19 para llegar a 582. Mientras voceros oficiales reportan 2.528 fallecidos totales en el país. Lamentable reportar que 16 trabajadores ya no cumplirán con sus labores. Y ya no volverán, esto lo agregamos nosotros, ya no volverán a casa. El gobernador del estado Zulia, tomamos el Universal, anuncia que siguen medidas radicales en la entidad esta semana. Vacunarán a 3.500 adultos mayores en los municipios Cabimas, Maracaibo, Lagunillas y San Francisco. Es una cifra francamente baja para lo que necesitamos en nuestro país. Habrá que ver qué ocurre en los próximos días, pero estamos hablando de 20 millones. Algunos hablan entre 15 y 20 millones de personas que tienen que ser vacunadas para llegar a alcanzar a la inmunidad de rebaño, tal como la denominan los expertos. Y sobre el tema económico, China propina sorpresivo golpe económico al régimen de Nicolás Maduro, y esto, bueno, se presta a toda clase de interpretaciones, ustedes tendrán la propia. Leo nota del Nuevo Herald de Miami. Un impuesto aprobado recientemente en China amenaza con propinar un golpe adicional a las alicaídas finanzas del régimen de Nicolás Maduro, al incrementar en casi el doble los costos
del barril de crudo que Venezuela vende en desafío de las sanciones de los Estados Unidos. Esto dijeron analistas. El impuesto de entre 30 y 40 dólares por barril, que entrará en vigencia el 12 de junio, esto es ya, castiga las importaciones, esto lo agregamos nosotros, obvio, las importaciones realizadas por las refinerías privadas chinas de un crudo extrapesado altamente contaminante denominado bitumen mix, ofrecido normalmente por Irán, Canadá y Venezuela. Y esto, insistimos, se presta a toda clase de interpretaciones, sobre todo en los momentos, en los actuales momentos, cuando está en puertas una posible negociación para abrir caminos a una transición a la democracia. Esta interpretación es absolutamente personal. Y vamos a reponer algunos de los sonidos de la jornada. Tenemos declaración del exgobernador César Pérez Vivas, dirigente de COPEI. Él forma parte de esta iniciativa ciudadana para pedir se active el referéndum revocatorio. Se expresaban los siguientes términos a propósito de este tema. Escuchemos. La mañana de hoy, la Comisión Nacional Promotora del Referendo Revocatorio Presidencial ha consignado ante el Poder Electoral venezolano la solicitud de activación del referéndum revocatorio del presidente de la República. Lo hacemos en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 72 de la Constitución como un movimiento ciudadano. Somos ciudadanos venezolanos que aspiramos a poder ejercer ese derecho consagrado en la Carta Fundamental, en razón de que ayer, 24 de mayo, se cumplieron 3 años de la juramentación del señor Nicolás Maduro ante la extinta Asamblea Nacional Constituyente como presidente para un nuevo periodo constitucional. Por tratarse de un régimen de excepción constitucional existente en ese momento, con la presencia en el plano institucional de una Asamblea Constituyente, se adelantó el proceso electoral que ha debido ocurrir en diciembre del 2018 para el 20 de mayo del 2018. Y el 24 de mayo, el señor Maduro acudió al Capitolio Federal venezolano y se juramentó para un nuevo periodo ante la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual dejó sin efecto o desaplicaron la norma consagrada en la Constitución que establece que el inicio del periodo es el 10 de enero. Por cuanto ya se han cumplido precisamente el día de ayer los 3 años, hemos llegado a la mitad del periodo, tal y como lo establece el artículo 72, nosotros como ciudadanos venezolanos, actores de diversos ámbitos en el campo económico, cultural, político, académico, juvenil, estudiantil, damas y caballeros de la sociedad venezolana, nos hemos organizado en un movimiento que se llama Movimiento Venezolano por el Revocatorio, para solicitar entonces... del exgobernador César Pérez Vivas, insistimos, destaco, subrayo lo que dijo Nigmer Evans, lo publica el diario El Nacional en versión electrónica. Ellos esperan que la propuesta sea incorporada en la negociación entre el régimen y la oposición liderada por Juan Guaidó, pero la verdad es que sin acuerdo político ya sabemos el destino, o por lo menos lo presumimos, el destino de una iniciativa de esta naturaleza. Lo conocemos, ya pasó. Además con el propio Nicolás Maduro. También hubo declaraciones el día de hoy que respondían a la situación política en nuestro país del presidente interino, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, sobre justo las negociaciones. Él, desde una reunión, desde la sesión con los diputados electos en 2015, hablaba de la necesidad de unidad entre los factores que hacen vía la alternativa democrática para pensar en la posibilidad de un nuevo diálogo con Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo. Salvación nacional. De nuevo, nos enfrentamos a la misma historia que hemos combatido durante años. No estamos esperando buena fe o buena voluntad. Estamos confiando en lo que hemos hecho, lo que hemos construido, lo que hemos levantado como venezolanos, como sociedad, como miembros de partidos políticos, de ONGs o de distintos gremios sindicales. Me dicen que no se escucha, yo lo escucho perfectamente, pero me dice mi equipo que no se escucha. Decía Juan Guaidó que confiaban en todo lo que habían construido, con partidos políticos, con ONG, pero entiendo que al aire no se escucha. Yo lo escuchaba perfectamente a través del Skype.
Pero bueno, lo que viene a decir Juan Guaidó es que, es necesaria la unidad de la alternativa democrática para alcanzar o llegar incluso a una mesa de negociación con Nicolás Maduro y con el apoyo de la comunidad internacional. Así de sencillo. Lo resumo, pero en todo caso está en sus redes sociales. Es un mensaje grabado del presidente interino y presidente encargado Juan Guaidó ofreciendo detalles sobre los avances de esta nueva negociación que está en puertas y que podría iniciarse muy pronto. Vamos a la pausa, por eso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos a Arnoldo Gabaldón y su lucha contra el paludismo. En 1961, Venezuela logró un triunfo en el área de la salud pública. Un dictamen de la Organización Mundial de la Salud declaraba a Venezuela como el primer país de la región en erradicar el paludismo de su territorio. Arnoldo Gabaldón, médico trujillano, parasitólogo y epidemiólogo, fue el protagonista de esta maravillosa hazaña. El paludismo o malaria, infección parasitaria transmitida por la picada de un mosquito, había diezmado por tantos años a la población venezolana que era el responsable de la tasa negativa que caracterizó el crecimiento del país a principios del siglo XX. Gabaldón observó en estudios realizados por más de 20 años que la intensidad del paludismo era proporcional al número de picadas del mosquito dentro de la casa. La clave estaba entonces en disminuir las poblaciones del insecto para así disminuir la tasa reproductiva de la enfermedad, algo que se logró con el rociamiento periódico con DDT, la mejora de la vivienda y el manejo de las aguas usadas como criaderos naturales del mosquito. El principio del control del paludismo aún sigue vigente mientras los países progresan con nuevas tecnologías hacia su definitiva eliminación. Por contraste, esta enfermedad avanza nuevamente por todo el territorio venezolano ante la mirada indiferente del Estado. Ante la ausencia de políticas efectivas de salud, urge rescatar los valores éticos que acompañaron y guiaron al doctor Antonio Gabaldón, científico, educador, pero ante todo, ciudadano ejemplar en su lucha exitosa contra el paludismo en Venezuela. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud.
usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentamos con ustedes al inicio la noticia según la cual China podría propinar un sorpresivo golpe económico al régimen de Nicolás Maduro. Esa es la interpretación, al menos, que ha publicado el Nuevo Herald de Miami, como otros portales informativos, a propósito de un impuesto aprobado recientemente por el gobierno chino que, significaría la necesidad de pagar entre 30 y 40 dólares por barril, que entraría en vigencia el próximo 12 de junio y castigaría directamente las importaciones realizadas por refinerías privadas chinas de un crudo extra pesado altamente contaminante denominado bitumen mix, ofrecido normalmente, según esta publicación, por Irán, Canadá y Venezuela. Nos acompaña Andrés Rojas Jiménez. Él nos va a ayudar a entender el alcance de una situación de esta naturaleza, periodista especializado en el área económica, amplio conocimiento del sector petrolero y de las relaciones entre Venezuela y China. Andrés, gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ti, María Alejandra, para tu equipo de producción y, por supuesto, para tus oyentes. Pues mucho interés de conocer tu opinión acerca de este tema, tal y como dice el Nuevo Herald de Miami y otros portales informativos. China podría propinar un golpe económico al régimen. Te escucho muy lejos. A ver si me escuchas mejor, Andrés. Ahorita sí te escucho bien, Perfecto. Tu opinión de entrada sobre esta decisión y este impuesto, el impacto económico para el régimen de Nicolás Maduro, para Venezuela. Te escuchamos. Mira, la medida, digamos, no solamente está dirigida a Venezuela, sino que está dirigida a una serie de actividades comerciales en las cuales las empresas se recurren a través de intermediarios. Es decir, ¿qué busca sancionar? ¿Por qué China adopta esta medida? La adopta para evitar un poco competencia desleal que se está generando por el hecho de que llegan crudos por debajo de su valor a ese país asiático a través de intermediarios y no a través de las vías formales. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿por qué el crudo venezolano está llegando por vías de intermediario? Porque fue la manera que PDVSA encontró para evadir las sanciones. PDVSA siempre tuvo acuerdos de largo suministro con grandes empresas de reconocida trayectoria de Estados Unidos, de Europa y de Asia. En el caso asiático, con la CNPC. ¿Por qué China corta suministros con PDVSA? Bueno, por la misma razón que lo hizo Rosneft, por la misma razón que lo han hecho otras empresas, porque corrían el riesgo de ser sancionadas por Estados Unidos debido a estar favoreciendo actividades del gobierno del presidente Maduro. Recordemos que todas estas empresas hacen vida en Estados Unidos porque al final Estados Unidos es el principal productor del mundo y el principal consumidor de petróleo del mundo. Entonces, el único país que prácticamente tiene cerrada en este momento las puertas es Irán y desde el año 2019 Venezuela. Entonces, la vía que encontró China en su relación con Venezuela era, bueno, envíame el petróleo, pero a través de intermediarios. Y entonces el petróleo venezolano no llega como a China como de origen venezolano, sino como extraído en Malasia. Entonces, esas vías intermedias que Venezuela encontró para evadir sanciones, también algunos suplidores de crudo han encontrado como la manera de enviar petróleo a China y hacer competencia. ¿La medida está adoptada? No.
tú bien dijiste que entra en vigencia el 12 de junio, hay un hermetismo absoluto, como caracteriza el proceso revolucionario, en lo que tiene que ver con negociaciones, en lo que tiene que ver con una posición oficial. La información que nosotros tenemos es todas las negociaciones a través de la Comisión de Alto Nivel China-Venezuela. En eso juega un rol fundamental el embajador de Venezuela en China, que es Félix Plasencia, que hasta no hace nada fue ministro del Turismo, y una de las personas más cercanas a la vicepresidenta y ministra de Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez, también al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Entonces, bueno, juega un rol fundamental desde el punto de vista diplomático. Si estas sanciones entran en vigencia, yo me atrevo a decir que no creo que entren en vigencia. Creo que la negociación diplomática va a evitar que eso ocurra, pero en el caso que eso pase, pues ya ni sencillamente, María Alejandra, sería peor que las sanciones. Es decir, porque prácticamente gracias a esas exportaciones, gracias al repunte del precio del crudo, es por el cual ha habido unos ligeros ingresos si los comparamos con los del año pasado. Estamos muy lejanos de los niveles que se obtuvieron en otros años cuando se exportaban más de casi 2 millones de barriles diarios, pero estas exportaciones están aportando cierta caja muy limitada. Entonces, si no avanza, si se concreta esta medida de China, que te vuelvo y te repito, creo que no se va a concretar por las negociaciones diplomáticas que se avancen, pues ya ni sencillamente estaríamos frente a un efecto mucho más fuerte que el que han tenido las sanciones de Estados Unidos. ¿Por qué aseguras esto, Andrés? Para que la gente, para que la audiencia lo entienda. Es decir, no, el régimen de Nicolás Maduro se quedó sin sencillamente es decir, si nos quedamos sin China, aquí, es decir, con India más o menos, con India se le enviaba crudo a través de la empresa Reliance, y hasta ahora no se han logrado restablecer las autorizaciones para la recepción de crudo. Se ha hablado que la administración Biden pudiera flexibilizar esas sanciones, las que tienen que ver con intercambio de diésel por crudo, pero hasta la fecha eso no ha ocurrido. Creo que va a ser clave la semana próxima, porque el Departamento del Tesoro tiene que decidir si le renueva la licencia a Chevron para permanecer aquí en el país. La información que yo tengo es que sí se lo van a renovar. Ahora, el punto está en el caso de Chevron, si esa renovación es simplemente para que se quede tal como está, es decir, prácticamente cuidando los activos que tiene aquí en el país, o le van a permitir cierta operatividad. En el caso de la medida de China, ya ni sencillamente depende mucho. Si mañana se cortan esos suministros, pues Venezuela no va a tener dónde colocar los barriles. Es decir, prácticamente estamos hablando de un promedio de 600.000, 700.000 barriles. Eso es muy poco para lo que llegó a exportar Venezuela, pero esos son los pocos ingresos en divisa mayoritario que está obteniendo Venezuela provienen del petróleo. Es decir, hay actividad de minería, sí la hay. Hay remesas, sí las hay. Pero ninguna de las actividades, aún con lo deteriorada que está la actividad petrolera en este momento, son capaces de aportar el nivel de ingresos en divisa que aporta el sector petrolero. Entonces, recordemos que no es que es una inferencia, es decir, la información que tengo. Ya ni sencillamente China es un país aliado. China ha sido bastante solidaria con Venezuela en lo que tiene que ver con su situación financiera. China decidió extender los pagos de capital por justamente bajo el argumento de que las sanciones perjudican a Venezuela. Entonces China aceptó esos argumentos. Entonces, ¿por qué pensar que China no lo va a aceptar nuevamente? Es decir, no es una creencia mía, es un poco cómo se han dado las negociaciones y la información que dispongo. Puedo estar equivocado y mañana entonces vamos a vivir un colapso peor del que hemos vivido, pero todo pareciera hacer pensar que ese impuesto, al menos para el caso venezolano, no va a ser aplicado. Ahora, Andrés, de ser aplicado, o sea, podemos separar
los intereses económicos de la situación geopolítica y lo que está ocurriendo ahora mismo con la comunidad internacional y Venezuela, o no? ¿Cuál es tu opinión? Es decir, para concreto la pregunta, ¿esta decisión responde a los intereses políticos de China y en absoluto tienen que ver con una posible negociación o la participación de la comunidad internacional para que haya un cambio, opere un cambio en nuestro país, correcto? No, esta medida de China no tiene nada que ver con aspectos políticos. Es una medida que toma China para tratar de restringir un aspecto. Viéndolo, te lo voy a poner con este ejemplo. Fíjate tú el reclamo que están haciendo ahorita los empresarios venezolanos del sector agrícola e industrial, que están reclamando una competencia desleal porque hay una exoneración del IVA y del arancel, y ya estamos llenándonos de productos importados. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con ciertos productos petroleros en China? Que debido a esta competencia de intermediario, ese producto está llegando con distorsiones comerciales a lo que debería llegar. Al menos ese es el argumento de lo que se desprende de la decisión. Entonces es una decisión netamente técnica que lo que busca es evitar competencia desleal en el mercado petrolero de China, que es uno, después de Estados Unidos, es el más importante que hay que atender. Entonces, para evitar esas distorsiones, debido al rol de los intermediarios, porque esos intermediarios, ¿por qué existen? No porque querían salvar Venezuela, esos intermediarios existen por razones económicas para tratar de aprovechar un mercado, como lo hay en cualquier parte del mundo, donde tú ves una oportunidad de mercado y entonces ellos buscan, esos intermediarios venden el producto a un precio mucho más bajo de lo que lo puede ofrecer en condiciones normales ese mercado. Entonces, la existencia de esos intermediarios, Venezuela, PDVSA, la aprovechó porque fue la manera como encontró para colocar el crudo debido a las sanciones. Entonces, por eso es que te comento lo que te decía anteriormente. Ese crudo no llega a China como hecho en Venezuela, llega como hecho en Malasia, o sea, sacado en Malasia. Entonces, Venezuela encontró esa vía, es decir, por eso es que vemos que Venezuela ha buscado distintas maneras de evadir las sanciones, que sí la ha afectado, pero ha buscado alguna resolución. Ahora, esta medida del impuesto no obedece, como si fue el caso de las sanciones adoptadas durante la administración del presidente Donald Trump, con un objetivo político. Es decir, cuando tú ves la resolución, la orden ejecutiva que emitió el presidente Trump, o ves las sanciones, o ves las decisiones adoptadas por la OFAC, todas tienen un objetivo político. El objetivo político es propiciar un cambio. Es decir, ni siquiera es... Ahora es que estamos viendo en la administración Biden que se habla de elecciones libres. Es decir, eso estaba, pero en los objetivos políticos de las sanciones estaba básicamente propiciar un cambio político aquí en Venezuela. Y el cambio político era salir del presidente Maduro y que se convocaran unas elecciones, y ya sabemos pues la retahíla que ha tenido pues el discurso de Juan Guaidó. Entonces, en el caso de China, no. El caso de China es resolver un problema comercial generado por unas distorsiones que se están presentando en ese mercado, en el caso del mercado petrolero. Entonces, digamos, hay un criterio técnico. Entonces, claro, aquí indiscutiblemente hemos visto cómo en el pasado ha predominado la relación diplomática entre los gobiernos de Beijing y Caracas para tratar de resolver problemas, y lo hemos visto con el caso de fíjate un detalle, María Alejandra, aquí muchas personas, analistas, señalaron que China, a propósito de los incumplimientos en el pago de la deuda del fondo chino, China iba a ejecutar y se iba a quedar con empresas y activos, y eso no ha ocurrido. Es decir, ha predominado el interés geopolítico que tiene China, en particular en Venezuela, y bueno, cabe, digamos, en ese sentido, por eso es que juega un rol predominante el que ejerza en este momento el embajador de Venezuela en China, que forma parte de una pieza clave dentro de la estructura gubernamental, y en particular de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que a su vez es ministra de Economía y Finanzas. Pues. Y entonces, digamos, ahorita la responsabilidad de la política económica del país descansa, por un lado, en la figura de Tarek El Aissami,
pero también en la de la vicepresidenta. Andrés Rojas, gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, ayudándonos a entender esta decisión, el impacto que tendría este impuesto que entra en vigencia en junio para Venezuela, para las exportaciones de crudo en este momento en Venezuela. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y se nos ha agotado el tiempo. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.